El análisis visual intrafase. Bueno, como ustedes saben, el análisis visual se divide en dos partes. La primera es el análisis visual intrafase y la segunda es el análisis visual entre fases. Para este ejercicio que ustedes tienen que entregar, vamos a realizar el análisis visual intrafase en un documento tal como el que ven aquí, que es una plantilla en Excel dividida en dos partes. Es decir, el análisis visual intrafase se divide en dos partes. La primera está en esta pestaña inicial y la segunda está en esta segunda pestaña inicial. Se ha dividido el análisis visual intrafase en dos partes para que visualmente puedan detallarse algunos elementos que de no hacerlo así no se podrían detallar. Bueno, en esta plantilla usted va a encontrar varias secciones. La primera es el título, la segunda es un cuadro en donde usted encontrará los pasos del análisis intrafase, ojo, solo los del intrafase. En la parte inferior encontrará varias tablas. La primera de ellas es una base de datos, que es el ejemplo que vamos a trabajar en esta clase o en este video para realizar el análisis visual. Lo ideal es que cuando usted entregue su trabajo en el laboratorio, es decir, que entregue el documento de su laboratorio, anexe este documento del análisis visual intrafase y el documento del análisis visual entre fases. ¿Ok? Eso quiere decir que en el orden que ustedes observan en el orden que observan los elementos de este documento, así deben entregar sus datos, los datos de su laboratorio. Bueno, es decir, encontraremos una primera parte de título, los pasos tal como está, porque esto es una plantilla, lo dejan igual. Y en esta parte de aquí ya van a cambiar, obviamente dependiendo de cada laboratorio, de cada base de datos, cambiarán estos elementos de acá. Pero la tabla se conserva, es decir, ustedes tendrán que tener todos en cada uno de sus ejercicios, tendrán que tener una tabla como esta en la parte inicial, la gráfica en la parte derecha, tal como la pueden ver aquí, ahorita la vamos a acomodar. Luego tendremos una tablita de los cálculos que se realizan, tal como lo pueden ver acá. Y finalmente algo que se llama la entrega, que son las tablas que obtenemos como producto del análisis visual. Para la primera parte son 3 tablas y para la segunda parte, como pueden ver, son 2 tablas. Bueno, de igual manera en cada una de las tablas encontraremos en la parte de enfrente un cuadrito que dice conclusiones. La idea es que usted pueda concluir algo acerca de esa tabla. ¿En dónde? Aquí, en este mismo documento. Bueno, estas conclusiones son conclusiones de la tabla. Las conclusiones que les piden en el laboratorio son las conclusiones teóricas acerca de los resultados. Bueno, son diferentes. Aquí usted debe concluir algo acerca de lo que se observa en la tabla. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a eliminar esta gráfica para empezar desde cero. Ustedes tendrán en su plantilla este documento que les voy a entregar con el ejemplo que vamos a seguir. Bien, dado un número de mediciones realizadas y comportamientos medidos, en este caso en términos de frecuencia, vamos a empezar con cada uno de los pasos del análisis intrafase. El primero, como ustedes lo pueden notar, es asignar la notación a cada fase. Vamos a ir señalando con rojo cuando lo vayamos cumpliendo. La primera dice asignar la notación a cada fase. Lo que hacemos es que identificamos el número de mediciones y el número de comportamientos registrados para el caso de frecuencias o las latencias o la duración o lo que sea que se esté midiendo y le asignamos una letra. Esta letra indicará pues cada una de las fases. Para el ejemplo y para el ejercicio que ustedes tienen que hacer, el análisis se realiza únicamente con dos fases. Entonces tendremos las fases 1 y 2 o A y B. Y además de eso le vamos a poner un nombre. El nombre aquí, como ustedes lo pueden ver, el primero se llama línea base y el segundo se llama intervención. O también podría llamarse manipulación de la variable independiente, si ese fuese el caso. Bueno, entonces ya cumplimos con el primer paso. El segundo es enumerar la cantidad de ensayos por cada fase, pero para hacerlo lo primero que tenemos que realizar es la gráfica. Para ello, entonces, una vez que usted tenga su base de datos organizada de esta manera,
probablemente con muchos más puntos en cada fase, porque ustedes hicieron más mediciones de las que se ejemplifican aquí en este ejercicio. Usted va a seleccionar las conductas, en este caso discriminadas por la columna puntos. Estas son las conductas medidas para este ejercicio, para este ejemplo. Y el número de mediciones indica el número de sesiones realizadas a lo largo del ejercicio. En este caso hemos colocado el número de sesiones de manera intencionada de acuerdo a la fase a la que corresponden. Es decir, la fase A tiene desde la sesión 1 hasta la 5 y una vez que empieza la fase B no iniciamos desde el 6 en adelante, sino que otra vez empezamos a contar desde el 1 hasta el final. Esto para fines de calcular algunos elementos que vamos a necesitar más adelante. Bueno, se ubican sobre la columna que tiene sus puntos, sus conductas o el comportamiento medido. Lo seleccionan solo esa columna, no más. Y se van donde dice insertar. Van donde dice, una vez que le dan a insertar, se van acá. Miren que hay un icono con unas líneas que se llama, de hecho se llama gráfico de líneas o de áreas. Y le dan clic aquí y escogen el primero o el segundo. Yo normalmente escojo el primero. Bueno, y tenemos aquí nuestra gráfica, como pueden verla. No es una gráfica muy profesional ni muy bonita. La idea es que usted tiene que arreglarla y esto será calificado en su laboratorio. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle este título del gráfico porque ustedes saben que en normas APA eso no debe aparecer. Lo segundo que vamos a hacer es que usted selecciona su figura y donde dice diseño del gráfico, perdón, en formato, acá en formato, van donde dice contorno de forma y le quitan el contorno de forma, le dan sin contorno. Como pueden ver, se ha eliminado esa línea que era el contorno de la gráfica. Seguido de ello, señalan la gráfica dándole clic en la parte interior de la gráfica y desde las aristas que aparecen aquí, que miren que son varias, escojan las del interior y hacen más pequeño su gráfico, ¿sí? Para reducir el área de trabajo. Lo van a ubicar de tal manera que quede espacio tanto en la parte inferior del eje como en la parte izquierda del eje. Bueno, esto, ¿por qué lo realizamos así? Porque vamos a colocarle los nombres a los ejes, entonces debe haber un espacio aquí y acá para que para que no se amontonen los datos y pueda identificarse a qué pertenece cada eje. Bueno, lo siguiente es eliminar estas líneas que están acá. Miren, lo que yo estoy haciendo para eliminar es seleccionar y darle suprimir. Bueno, y miren que ahí va tomando mayor forma el gráfico. Ahora, dado que estoy midiendo, en este caso, números enteros, y que, bueno, yo ya hice el ejercicio de realizar la gráfica, voy a cambiarle la unidad de medida a los ejes de tal manera que me permita discriminar de manera más específica números intermedios, por ejemplo el 0,5, el 0,6, el 0,7. ¿Por qué? Porque los voy a necesitar. Esto, en la medida en que usted vaya construyendo su gráfica, se va a dar cuenta si lo necesita o no. Y si lo necesita, cámbielo de acuerdo a las necesidades de su trabajo, ¿vale? Bueno, para hacer eso, entonces lo que usted va a hacer es señalar o seleccionar el eje y le va a dar clic derecho y clic izquierdo a dar formato al eje. Una vez que usted hace eso, aparecen acá varias opciones para modificar muchas cosas de la gráfica. En este caso nos vamos a este gráfico que tiene unas barras donde dice opciones de eje. Y vamos a desplegar la pestaña que dice marcas de graduación. Le damos en interior donde dice tipo principal y le damos en interior donde dice tipo secundario. Bueno, hacemos lo mismo con el eje de abajo. Vamos acá en marcas de graduación, interior e interior. Listo. Si se fijan, si son observadores,
se han colocado estas linecitas que te permitirán identificar más fácilmente números intermedios entre los que están por ahí. Bueno, adicional a eso vamos a nuevamente a seleccionar nuestro eje y acá mismo le vamos a dar donde dice perdónenme, opciones de eje, y donde dice principales le vamos a colocar 0.5. bueno, en mi caso lo voy a poner a 0.2 mejor, porque me permitirá identificar números intermedios de manera más exacta. Si se fijan, miren, al darle 0.2 aparecen todos los números necesarios e intermedios entre uno y otro. Y en el caso del eje de acá no, porque estos son el número de sesiones, entonces no lo veo tan necesario. Ahora, como se ve un poco amontonado nuestro gráfico, la idea es que usted lo acomode de tal manera que permita discriminar los numeritos. Bueno, bien. Esto se hace moviendo un poquito el gráfico y demás. Si necesita ser más grande el área de trabajo, puede hacerlo insertando columnas para que no quede todo amontonado. Recuerde que este es un documento que usted debe presentar y el documento debe estar correctamente hecho, es decir, que debe ser claro, debe estar bien presentado. Ok, bien. Bueno, miren, como pueden observar, como pueden notar, ahí ya se ve mejor. Bien. Bueno, lo siguiente para organizar nuestro gráfico es que vamos nuevamente a seleccionarlo y acá donde dice diseño de gráfico, acá arriba, miren, se van donde dice agregar elemento de gráfico en la parte superior izquierda y donde dice títulos de los ejes. Aquí le damos en horizontal primario y nuevamente hacemos el mismo proceso y luego vertical primario. ¿Listo? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Ponerle estas etiquetas para ponerle título a los ejes. El de abajo lo llamaremos número de ensayos para el caso del laboratorio, o si estuviéramos trabajando en una situación más clínica, podría ser número de sesiones, ¿sí? Sesiones terapéuticas, por ejemplo. Y el del eje Y será para el caso, pues la unidad de medida del comportamiento. En este caso será la frecuencia de comportamientos, lo que sea que estemos midiendo. En este caso, pues son ejemplos. Para su laboratorio probablemente usted está midiendo latencia, entonces ahí tendrá que colocar latencias. ¿Sí? Si está midiendo porcentajes, sería porcentaje de las latencias, porcentajes de las frecuencias, frecuencias acumuladas, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Una vez que tengamos eso, procure centrar la etiqueta de tal manera que quede un gráfico adecuado. Y lo siguiente que vamos a hacer es que por el momento, vamos a buscar aquí donde dice diseño de gráfico, esta, que búsquela, no en todos los computadores aparece igual, para el mío aparece en el diseño número 6 y miren lo que hace, que es permitirme obtener una cuadrícula para ubicar con mayor precisión ciertas líneas. ¿Listo? Una vez que yo las haya ubicado, este diseño lo puedo borrar. Bueno, ¿cómo? Seleccionando y colocando un diseño que, por ejemplo, sea este y luego borrando las líneas. Miren. ¿Sí? Pero por el momento lo vamos a ocupar. Entonces, hasta ahí, bien. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar esta línea de aprendizaje. La seleccionamos, miren que está de color azul. Recuerden que tenemos que presentar un gráfico de manera correcta y nos vamos donde dice aquí donde está el botecito de pintura, aquí donde dice una vez que le damos en el botecito de pintura aparecen dos opciones, líneas y marcador. Vámonos hasta líneas y vamos acá abajo donde dice color y seleccionamos color negro. Ahí le hemos cambiado nuestro color, el color a nuestra línea. Más abajo vamos a cambiar el grosor. Espérenme, ¿cuál es? Este de acá, no. Perdón, no. El grosor está aquí donde dice ancho. Le vamos a poner un poquito más ancho. De 2.5 está bien.
y ahí está nuestra curva de aprendizaje. Mentira, de 2.25 está bien. Ok, lo siguiente, con nuestra línea seleccionada, miren que al seleccionar la línea aparecen todos los puntitos. Nos vamos al siguiente menú aquí en el bote de pintura y le damos donde dice marcador. Y aquí vamos a opciones de marcador, donde dice integrado. Seleccionamos integrado. Escogemos la figura que nosotros queremos que tengan cada uno de los puntos. A mi modo de, o para mí, más bien para mi predilección, yo suelo utilizar los círculos y les subimos el tamaño. ¿Sí? Aproximadamente a 8 está bien. De igual manera, podemos cambiarle el relleno, debemos cambiarle el relleno a un color sólido y que sea de color negro. Lo mismo para el borde, le damos línea sólida y también un color negro. Si se fijan, ahora miren, nuestro gráfico parece un poco más profesional. Si usted quiere colocarle otra figura a los puntos, por ejemplo un triángulo, tal como suele ocurrir en algunos papers o investigaciones, lo puede hacer, también es válido. Bueno, bien, ahora ya tenemos un trabajo más o menos profesional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El siguiente paso es dividir la curva de aprendizaje en sesiones, en las sesiones. Bueno, tenemos, en las fases. Tenemos para este ejemplo dos fases. Si tuviéramos 4 o 5, pues deberíamos dividir nuestra línea de aprendizaje en 4 o 5. En este caso solo tenemos dos y estas son la línea base y la intervención, o A y B. Bueno, la fase A va desde la medición o desde la sesión 1 hasta la sesión 5. Si ustedes se fijan, acá en el eje X están las sesiones y va desde el 1 hasta el 5. Eso quiere decir que en este punto, en el 5, hasta aquí, hasta este punto, termina la fase A e inmediatamente después continúa la fase B. Esto es importante porque lo que vamos a hacer es dividir la línea de aprendizaje o la curva de aprendizaje, y en este sentido vamos a tomar el punto siguiente a donde termina la fase, es decir, si la fase termina en el punto o en la sesión 5, el siguiente punto, miren aquí está 5, ¿sí? Correspondiente a este, el siguiente punto es 6. Nos vamos a ubicar sobre ese punto y lo vamos a seleccionar. Miren, ahí acabo de seleccionar toda la línea de aprendizaje, la curva de aprendizaje. Cuando eso pase, vuelva a darle clic sobre el punto específico que usted quiere seleccionar, en este caso, el 6. Una vez que lo haya hecho, con el punto seleccionado, usted le da clic derecho, dar formato de punto de datos y le va a aparecer este menú que está acá. Bueno, nuevamente se va al botecito de pintura y escoge el menú líneas y le va a colocar con el punto seleccionado, con este punto seleccionado. Si usted no lo tiene seleccionado, lo que va a pasar es que se le va a borrar toda la línea. Con este punto seleccionado, usted coloque aquí donde dice sin línea y lo que va a ocurrir es esto. ¿Ok? Ahí usted acaba de dividir la fase A de la fase B. Bueno, y si se fija, se ve un poquito más bonito el gráfico. Ok, hasta ahí ya tenemos más o menos hecho nuestro gráfico. Lo siguiente que vamos a hacer, como lo señala el segundo punto del análisis visual, es enumerar la cantidad de ensayos por cada fase. Bueno, y para ello entonces vamos nuevamente a seleccionar nuestra curva de aprendizaje dándole clic en la línea. Nos vamos a ir donde dice formato, donde dice diseño gráfico, y acá donde dice agregar elemento le vamos a dar donde dice etiquetas de datos y le damos en una que dice encima para que aparezcan arriba de cada punto. Miren, como pueden darse cuenta, tenemos ya nuestros números en cada uno de los puntos. Bien, eso quiere decir que cumplimos con el punto 2 y nos vamos con el punto 3, que es calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y la de posición, que es el rango para cada condición. Bueno, entonces, una vez que tengamos eso, en esta misma columna, miren que ya está todo hecho para que usted simplemente coloque los valores. Lo que va a hacer usted es calcular la media. Para calcular la media, que no tenga que hacerlo usted a mano, lo que usted tiene que realizar es una fórmula. Usted al darle doble clic aquí le va a aparecer algo que dice igual promedio y una selección de datos. Dado que usted va a cambiar sus datos, pues lo que debe hacer es modificar esa selección. Por ejemplo, si usted no tuviera 5 sesiones sino 10, lo ideal sería que
ese promedio, esa fórmula, abarque los 10 datos, o sea, hasta acá. Esto. Pero dado que no es así, dado que para el ejemplo tenemos 5, entonces lo hacemos con 5. Bueno, como dijimos que lo íbamos a hacer paso a paso, hagámoslo desde el principio. Entonces lo que usted va a hacer aquí para sacar la media es colocar igual y le da promedio. Al escribir igual promedio se despliega este menú, usted le da doble clic y lo que le pide el sistema posterior a ello es que usted seleccione los datos que usted quiere que el sistema le promedie. Usted los selecciona arrastrando el mouse y luego, para que la fórmula tenga sentido, cierra paréntesis, así como lo puede ver ahí. Posterior a ello usted le da enter y aparece aquí el valor medio o la media o el promedio. Para hacerlo con la siguiente fase, que es la fase B, simplemente arrastra y aquí nuevamente, miren, bueno, obviamente te lanza un error. ¿Por qué? Porque los datos seleccionados para la fase B deberían ser estos de aquí, donde comienza la fase B. Si se fija, aquí solo he seleccionado algunos. Para seleccionarlos todos, usted puede arrastrar el cursor hasta los datos seleccionados. Esa es una forma de hacerlo. La otra es que usted haga igual la fórmula, como lo hicimos con la fase anterior. Le da promedio y selecciona los datos que quiere que el sistema le promedie, cierra paréntesis y le da enter. Les recomiendo que para la entrega del trabajo pongan todas las celdas en un solo decimal. Entonces en este caso, miren que tiene 3 decimales, le vamos a dar clic derecho y donde dice formato de celdas. Acá escogemos donde dice número y escogemos únicamente un decimal. Aceptar y quedó como 5.6 aproximado. ¿Listo? Para sacar la mediana es lo mismo. La fórmula es, y todas las fórmulas en Excel empiezan con igual. Usted escribe igual mediana y miren que aquí aparece, le da doble clic a esa pestaña que aparece y el sistema le pide que seleccione los datos a los cuales usted les quiere sacar la mediana. Y usted saca los datos a los que les quiere sacar la mediana. Bueno, cierra paréntesis. Cierra paréntesis y ahí lo tiene. Lo mismo acá. Igual mediana. Y selecciona los datos de la fase B. Cierra paréntesis y ahí los tiene. ¿Ok? Para sacar el número mayor, usted puede hacerlo al ojo, como digamos manualmente. Pero no es una forma eficiente, sobre todo cuando uno tiene muchísimos datos. Lo ideal sería utilizar las fórmulas, por eso se las dejo acá. La fórmula para sacar el número mayor es igual max, doble clic, le está diciendo usted al sistema, calcule por favor el número máximo de esta serie de datos. Cierra paréntesis y aquí está, el número máximo es 2. Lo mismo para la fase B, el número máximo es 8. ¿Okay? Para el menor número, que ese es parte del tercer punto, recuerden que sacamos media, mediana, rango, que el rango es el número máximo menos el número mínimo. Entonces el número menor, la fórmula es, en lugar de max, colocamos min, ¿sí? Min y seleccionamos los datos. Por ejemplo, igual min, doble clic, seleccionamos los datos de la fase A, cerramos paréntesis y ahí está. Lo mismo para la otra. Muy bien, ahora sí, el índice de estabilidad, que es el punto 3B ubicado en la parte de acá, miren, ya tenemos nuestro punto 3A. ¿Qué pasó aquí? Tenemos nuestro punto 3A resuelto. Vamos por el 3B, que es calcular el porcentaje de estabilidad para cada condición. Para calcular el porcentaje de estabilidad en cada condición, tenemos que sacar primero el índice de estabilidad. Y el índice de estabilidad se saca de acuerdo a la guía de análisis visual, multiplicando la mediana por el 25% o por 0.25. Recuerde que cada vez que usted va a hacer una operación en Excel, primero coloca o antecede el igual. Igual mediana por 0.25, cierra paréntesis y le da enter, eso es un índice de 0.5. Lo mismo lo hace para la fase B con la mediana de la fase B y ya tenemos el índice de estabilidad. Ahora, lo siguiente que hay que hacer
para poder sacar el porcentaje de estabilidad, que es el punto B, 3B, perdón, es hallar el número de puntos que se encuentran dentro de ese rango. ¿Cuál rango? El rango establecido entre la mediana y el índice de estabilidad. Para ello tenemos que hacer una modificación en nuestra gráfica. Lo primero que vamos a realizar es trazar la mediana en nuestra gráfica. Vamos a ir donde dice insertar, en ilustraciones, formas, buscamos este que dice línea y dibujamos una línea justo en la mediana en la fase A. La mediana de la fase A es 2, entonces buscamos el punto 2, miren aquí está, y esta cuadrícula nos ayudará específicamente a trazar la línea, primero haciéndolo de una forma correcta, es decir, sin que esté torcida la línea, y segundo, para que pase justo por donde debe pasar. Una vez que tengamos esto, le damos un poquito de color a la línea, la ponemos en color rojo y la hacemos un poquito más gruesa, yo diría que de 1,5, miren ahí está. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esa mediana le vamos a sumar y le vamos a restar el índice de estabilidad, ¿sí? Para ello nos valemos de una calculadora y sumamos 2 más 0,5, que es el índice de estabilidad, nos da 2,5. Ahora sí, lo mismo hacemos, el mismo proceso, pero le restamos a la mediana el índice de estabilidad. 2 menos 0,5 es 1,5. Tenemos entonces dos valores, 1,5 y 2,5. Sobre esos valores vamos a trazar dos líneas. Nos ubicamos en 2,5, que miren, estaría justamente aquí en medio de estas dos. Bueno, y nos ubicamos en 1,5, que estaría justamente aquí en medio de estas dos. Ok, ahí está. Tal vez un poquito más abajo. Okay. Intente ser lo más preciso posible y precisa posible. A estas dos líneas les vamos a cambiar el formato para que no se confundan con la anterior y le vamos a dar como este matiz para que sea como líneas punteadas. Ok, miren, ya tenemos nuestra primera parte de la gráfica. Esto mismo lo vamos a hacer ahora con la fase B. Pero en este caso la fase B, la mediana es 5,5. Vamos, ubicamos una línea de estas, la podemos insertar o copiar y buscamos dónde es 5,5. 5,5 está más o menos por aquí. La alargamos y quedaría como por ahí. ¿Ok? Bien. Y lo mismo para este gráfico, lo que hacemos es a 5,5 sumarle el índice de estabilidad, que para este caso fue 1,4, dado que estamos multiplicando 5,5 por el 25%. Nos valemos de nuestra calculadora y sumamos 5,5 más 1,4, serían 6,9. Entonces buscamos 6,9 y lo ubicamos. Está aproximadamente por aquí. Esta línea, como les decía hace un momento, tendría que ir punteada para que no se confunda con la anterior. Y lo mismo hacemos luego hacia abajo. 5,5, miren, 5,5 menos 1,4 es igual a 4,1. Y ubicamos esta línea en 4,1, que es aproximadamente por acá. Listo, ahora ya tenemos nuestras dos rangos. A estos se les llaman rangos de estabilidad. El primero de la fase A y el segundo de la fase B. Lo que vamos a hacer ahora es contar cuántos puntos caben dentro de ese rango. Si se fijan, hay algunos puntos que están por fuera. Por ejemplo, este primero y este de acá están por fuera de este rango. Vamos a contar cuántos están dentro y sería 1, 2 y 3. Y eso lo registramos aquí. Dice número de puntos dentro del rango 3. Lo mismo para lo de acá. Aquí habría 1, 2 y 3. Nótese que para la fase B hay unos que parece que sí entraran, como estos dos de acá arriba sobre todo. Si la línea no pasa por encima exactamente del punto, esos puntos no se cuentan. ¿Ok? Entonces para el caso habría 1, 2 y 3. Y los registra usted en esta parte.
Ahora bien, una vez que tengamos el número de puntos que está dentro del rango de estabilidad, vamos a sacar el porcentaje de estabilidad de esos puntos. Para ello lo que vamos a hacer es dividir el número de puntos que hay dentro de ese rango. Para este caso, por ejemplo, en la fase A había 3, mírenlos, 1, 2 y 3, y lo dividimos entre el número total de puntos. Ese número total de puntos lo puedo hacer manualmente contando 1, 2, 3, 4 y 5, pero esto no es tan eficiente porque ¿qué pasaría si yo tuviera, no sé, 5000 puntos? Pues no terminaría muy rápido, que digamos. Entonces lo ideal sería que usted se valga, miren, del número de sesiones. Por eso, hace un momento les decía que de manera premeditada se había colocado el número de mediciones de tal manera que empezaran con la cuenta, empezara cada vez que se empezaba con una fase nueva. Entonces, el número de mediciones totales de la fase A era 5 para utilizar esta fórmula. Entonces, dividimos 3 entre el número total de puntos, que es 5, y eso nos da 0.6 convertido a porcentaje, nos da un 60% de estabilidad. Lo mismo hacemos con el siguiente, y en este caso sería, miren que aquí hay un errorcillo, serían 8 puntos en total, no serían 5. Bueno, entonces sería 3 dividido entre 8 y eso nos da un 38%. ¿Eso qué quiere decir? Que esta fase tiene 38% de estabilidad. Uno lo puede evidenciar visualmente, miren que esta está más estable que esta tiene más cambios, lo cual nos está indicando acá el porcentaje. Listo. Posterior a ello, lo que usted va a hacer es tomar estos porcentajes de aquí, le va a dar copiar y se va a encontrar en la parte derecha con la primera tabla que dice porcentaje de estabilidad. Esta es la primera tabla que usted debe colocar en su entrega. Y aquí va a colocar o registrar los valores. Al darle pegar, miren que aparece un error. Y cuando aparece esto, a usted Excel le da la opción de cambiar la forma de pegado. Aquí usted le da clic y le da solo pegar valores, que es este icono que aparece con 1, 2, 3. Y aquí solo se pegan estos valores de acá. Lanza error porque dado que estos fueron calculados con fórmulas, entonces al cambiarlos de posición, esto se modifica. Entonces lo ideal sería que usted lo ponga como pegar únicamente los valores. Bueno, y aquí tenemos nuestra primera tabla. Vamos a continuar y el punto que viene, que no hace parte de ninguno de los puntos anteriormente mencionados, que por cierto ya acabamos el punto número 3, este 3B ya está, lo podemos marcar con rojo para que usted esté segura de que terminó. Este punto de aquí, que es el número de sesiones y mitad de fase, no obedece a ninguno de los puntos anteriores, pero es necesario para los cálculos que vienen. Lo que usted va a colocar aquí es que usted va a hallar la mediana del número de sesiones, no o sea, no estoy hablando del comportamiento medido, sino del número de sesiones que usted ha realizado en cada fase. ¿Eso qué quiere decir? Que usted le va a dar igual mediana, doble clic, pero en este caso ya no va a seleccionar el comportamiento, sino el número de sesiones de cada fase. Cierra paréntesis y le da enter y le lanza aquí que la mediana es 3. Este 3 va a ser necesario para que usted pueda dividir la fase en su mitad. Listo, lo mismo hacemos con la fase B, que es la fase de intervención. Colocamos mediana y seleccionamos los datos únicamente de la fase B. Estos datos son necesarios para los cálculos que vienen, para el análisis que viene. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es calcular la mediana de la mitad 1 y de la mitad 2 para cada una de las fases. Bueno, algo que había olvidado mencionarles es que en esta tabla de acá ustedes van a encontrar varias columnas. La primera relativa a los pasos, es decir, cada uno de estos elementos pertenecen a uno de los pasos registrados acá arriba. Si se pueden dar cuenta, estas primeras filas corresponden al paso 3A, las siguientes al 3B y así sucesivamente. La siguiente columna dice se calcula con, para que usted no se confunda en cuál tiene que sacar la mediana seleccionando el comportamiento medido o en cuál el número de sesiones. Aquí le he puesto yo una columna que indica con qué se calcula. Entonces, para calcular, por ejemplo, estos elementos de aquí, usted lo hace con la columna que dice puntos, es decir, con el comportamiento.
Para calcular, por ejemplo, la mitad de fase, que fue lo último que hicimos, usted lo hace con la columna número de sesiones, que es esta. Bueno, y así no se pierde. Bien, continuando, les decía, vamos a calcular la mediana de la mitad 1 y la mediana de la mitad 2. Para ello, nuevamente recurrimos a nuestra fórmula mediana y seleccionamos nuestros datos. Pero en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de calcular esa mediana, tenemos que ubicar estos puntos que están aquí, que les decía que no pertenecen a ninguno de los pasos, pero que son necesarios. El primero es este 3 y el segundo es el 4.5. Vamos a seleccionar nuevamente con insertar una línea y la vamos a colocar justamente donde dicen el punto de corte, que en este caso sería 3. Si se fijan, es aquí. Le vamos a poner un color azul, tal como viene, predeterminado, y un grosor un poco más alto. Ubicamos correctamente donde va la línea, que es este punto de aquí, y ahí nos acaba de dividir la fase exactamente en dos partes, la mitad A y la mitad B, o la mitad 1 y la mitad 2. Si se fijan, las mitades son iguales. Esto quiere decir que tanto en el lado izquierdo como en el derecho tenemos la misma cantidad de puntos. Esto es importante porque dependerá de la cantidad total de puntos el cómo calculemos esa mediana. Esa mediana de la mitad 1 y esa mediana de la mitad 2 o la mitad de la fase. Si se fijan, para la fase A el número de sesiones es impar, pero para la fase B el número de sesiones es par. Eso quiere decir que para colocar, en este caso, la mitad de la fase B es 4.5, usted no lo va a hacer aquí en 4.5. ¿Por qué? Porque este 4.5 corresponde a la sesión, perdón, a la fase B, pero asumiendo que se inicia desde el ensayo 1. Es decir, ya lleva 5 sesiones de medición en la fase A, más 4.5, que es la mitad de la fase B, eso da 9.5, ¿cierto? Ese 9.5 es el lugar donde usted debe cortar la fase, justamente, perdón, donde debe ubicar el punto de corte de la fase para que la fase quede dividida en dos mitades. Y si usted se fija, queda justamente dividida en dos mitades. La mitad de la izquierda tiene 1, 2, 3, 4 puntos y la de la derecha tiene 1, 2, 3, 4 puntos. Es importante tener en cuenta eso, o sea, cada vez que usted divida la fase, verifique que queden igual número de puntos tanto a la derecha como a la izquierda, porque si no el cálculo está mal realizado. Ok, una vez que se haya hecho eso, entonces te dice, calcule la mediana de la mitad 1. Ojo con lo que va a pasar. Dado que la fórmula de la mediana es igual mediana y seleccionar los puntos, miren que cuando hacemos esto para la primera fase, ocurre algo particular. Dado que la primera fase tiene números impares, la mediana estará justo en el dato de la mitad. Pero dado que en la fase B el número de sesiones es par, la mitad estará comprendida entre estos dos puntos. Para calcular la mediana, usted en la primera fase selecciona los puntos sin tocar el punto medio. Pero para la fase B, cuando va a sacar usted la mediana, selecciona los puntos y dado que la mediana está entre dos puntos, la primera mitad sí incluirá a este dato que es parte de la primera mitad, o sea, parte del punto medio, y la segunda mitad, que es esta de acá, incluirá al segundo punto que queda en el medio. ¿Sí me explico? Por eso están seleccionados o están resaltados con color azul, para que usted entienda que este pertenece a la mitad de arriba y este pertenece a la mitad de abajo. Esto se hace cuando el número de sesiones es par. No así cuando el número de sesiones es impar, porque miren que aquí la mediana o la mitad cae justamente en el dato del medio. Bueno, entonces muy bien. Calculamos la mediana para la primera mitad de la fase A y miren que no se incluye el punto del medio. Y aquí está 1,5. Lo mismo para la fase de, la mitad de abajo o la segunda mitad, y lo mismo hacemos con la fase B, solo que en este caso sí se incluye este dato, y lo mismo para la segunda mitad de la fase B.
Ahí están, estos cuatro datos son mediana de la mitad 1 y 2 de la fase A y B. Estos datos usted los va a copiar y los va a pegar en esta tabla que aparece aquí, ¿sí? Le va a dar control C, perdón, y control V. Y obviamente le va a aparecer un error, nuevamente usted se va hacia acá y le va a dar copiar únicamente los valores. Por favor no olvide guardar su trabajo. Una vez tengamos pegados nuestros valores, de manera automática nos va a arrojar un resultado aquí que se calcula restando la mediana de la mitad 2 menos la mediana de la mitad 1. Bueno, en este caso 1.5 menos 1.5 es 0 y 6.5 menos 4.5 es 2. Si el número es positivo, nosotros agregamos acá en el cambio relativo de nivel, porque así se llama esta tabla, cambio relativo de nivel, que se debe o que aparece un incremento. En este caso, como aparece un 0, no ponemos nada, es decir, la figura es plana. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa básicamente que usted está analizando qué ocurre con los datos en la mitad 1 y qué ocurre con los datos en la mitad 2. Y usted hace una comparación de la mitad 1 con respecto a la mitad 2. Si ustedes se fijan, miren que aquí en la fase B aparece que hay un incremento. ¿Un incremento de qué? Del comportamiento que se está midiendo. Acá aparece que es plano, básicamente. ¿Ok? Ese es un cambio relativo. Esto es importante porque de haber un cambio relativo bastante alto, y después en el análisis entre fases, cuando analizamos cómo va la curva, por ejemplo, aquí podemos adelantarnos a ese paso y es que la persona empieza a mejorar en la conducta medida, pero ese mejoramiento ya venía precedido por un mejoramiento previo, que es este punto de acá, y que dado el cambio relativo de nivel, nos está indicando que la persona tenía una tendencia a mejorar. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien la manipulación de la variable independiente o la intervención está siendo efectiva, de entrada ya había una predisposición a la mejoría o al incremento de la conducta. ¿Ok? Es más o menos el análisis. Ahora, dependiendo de los datos que usted obtenga acá, tendrá que realizar unas conclusiones acá. Breves, tampoco tiene que explayarse, no tiene que citar autores, simplemente debe mencionar algo parecido a lo que yo le acabo de decir, dependiendo de sus datos, ¿no? Lo mismo acá, ustedes ya saben que hay un porcentaje de estabilidad, eh, digamos como consenso en la comunidad educativa, en la comunidad científica, y que eso deben ustedes de alguna manera sacar unas conclusiones de sus datos, ¿ok? Bueno, finalizada esa parte, lo que vamos a realizar es pasar aquí en este cuadrito de aquí cuál es el primer valor y el último valor de cada una de las fases. Para la primera fase el primer valor es 1 y el último valor es 2. Esto es súper sencillo, solo es copiar y pegar. Y para la fase B es 3 y 6. Estos valores de acá los vamos a trasladar en esta tabla de aquí que se llama cambio absoluto de nivel. Y automáticamente, miren que por ejemplo si no hubiera nada, ahí aparecen ceros. Y automáticamente al pasar los valores acá, obtenemos un resultado. Ambos son positivos. Estos números de aquí aparecen o se calculan restando el último valor del primero. Ambos son positivos, por lo tanto, el cambio absoluto de nivel indica un incremento. ¿Qué quiere decir eso? Es similar a lo que estábamos haciendo hace un momento. Solo que en este caso, usted está comparando el primer dato de cada una de las fases con el último dato de cada una de las fases. En este caso, el 1 con el 2. Si se fijan, aquí pues hay un cambio. Bueno, un cambio hacia arriba porque encontramos que el último punto es mayor al primero. Lo mismo ocurre con la fase B. El primero era 3 y el último es 6. Eso quiere decir que si se fijan, esto apoya la hipótesis inicial que teníamos acá de que hay una cierta predisposición a mejorar, bueno, o a incrementar la conducta, sea lo que se esté midiendo. El siguiente paso, bueno, hasta aquí hemos culminado paso 4A y B, los vamos a seleccionar en rojo para que queden listos. Vamos por el quinto, que es calcular la tendencia usando el método de estimación de tendencias medias. Bueno, para esta parte, permítanme ver una cosa. Sí, para esta parte necesitamos la primera mitad de la fase
y la segunda mitad de la fase. Bueno, ¿a qué nos referimos? Ya dividimos cada fase en su mitad, ¿cierto? Fase A y fase B. Ahora vamos a dividir cada una de estas mitades en su mitad, ¿sí? Entonces la mitad de esta fase, al dividir, por ejemplo, esta mitad en dos, tendremos la primera mitad de la mitad, la segunda mitad de la mitad. Luego, al dividir esta segunda mitad de la fase, tendremos la primera mitad de la mitad y la segunda mitad de la mitad, y así sucesivamente. Pero antes de que hagamos eso, dado que este es el último paso que se realiza en este gráfico, vamos a acomodarlo un poquito. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una línea por el eje, justamente por el eje, y la vamos a hacer un poco más gruesa, de 2¼ y le vamos a cambiar el color a negro. Lo mismo vamos a hacer con el eje de abajo, el eje X, color negro y más gruesa. Ok, bueno, aquí miren que esto sí empate, que quede preciso, que no vaya a quedar todo torcido. Miren que ahí se ve un poquito mejor. Y además de eso vamos a dividir nuestras fases. Es decir, vamos a establecer una linecita en medio de las fases A y B. Bueno, esto con fines ilustrativos, esto es obligatorio que lo hagan para dividir la fase A de la fase B. Posterior a ello, antes de finalizar, vamos a insertar por aquí, vamos a la parte de acá donde dice texto, un cuadro de texto en esta parte y le vamos a colocar la línea base, le quitamos el contorno dándole en formato de forma, quitamos el contorno, perdón, sin contorno. ¿Para qué? Para que el cuadrito que tenía aquí el nombre de línea base no esté resaltado. Luego copiamos y pegamos y hacemos lo mismo con la otra fase, y esta fase se llama fase de intervención. Uy, intervención. Ajá. Listo. Bien, cuando ya tengamos eso, nuestro gráfico, como pueden ver, se ve un poco más profesional. Lo siguiente que vamos a hacer es quitarle esas líneas, quitarle esas líneas de la cuadrícula. Para ello seleccionamos nuestro gráfico, le damos diseño de gráfico y escogemos el primero que aparece. Si se fijan, ahí nos aparecen unas líneas, luego seleccionamos esas líneas verticales y le damos suprimir. Y aquí tenemos nuestro gráfico un poco mejor. Algo que acaba de ocurrir que no me había fijado es que se cambió la línea. Esto pues lo vamos a tener que arreglar nuevamente. Color negro. 2.25. Los marcadores grandes y de color negro. Y ya, ahí está nuestro gráfico. ¿Listo? Nuevamente seleccionamos este de aquí y le damos sin línea para borrar la línea entre fases. Y ahí queda. Esta es una forma de hacer nuestro gráfico un poco más profesional.